Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Creativo a Creativo. Soy su host, Walo Salinas, y muy contento del episodio del día de hoy. Con nosotros vamos a tener un episodio muy especial. Nos acompaña Eric Phillips. Amigo, ¿cómo estás? Hola, hola, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tenerme aquí en el programa, podcast, no sé cómo le Sí. llamamos, pero soy fan del programa. Vi hace poco el de Taylor y me pareció muy bueno, muy lindo. Y qué lindo estos espacios de creatividad, ¿no? Dentro de lo que es la iglesia y dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Hacen falta, yo creo, a veces los creativos nos sentimos como que no tenemos ese nicho, ese lugar donde hablar de estas cosas, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí. No, buenísimo, Eric. Y muy cierto todo lo que dices. Creo que es bien importante como equipo siempre saber que no estamos solos, ¿no? Y que hay toda una comunidad. Y es la idea, ¿no? El espacio de director creativo es conocer a diferentes creativos, saber un poco más de su contexto y cómo Dios los está usando. Y pues esa es la idea. Literalmente describiste, yo creo, mejor que como yo lo he hecho, que es director creativo. Este. Pero hablando de eso, Eric, pues nos encantaría conocerte, conocer tu trayectoria, cómo Dios te ha estado llevando en este camino de ministerios musicales, de creativos y de la alabanza en la iglesia. Así que, Eric, cuéntanos un poco acerca de ti. Sí, mira, yo vivo en Chile, estoy casado, tengo una esposa que se llama Deora, y tengo dos hijos, un hijo de 13 y una hija de 10, y sirvo en mi iglesia local, acá, sirvo en el Ministerio de Alabanza, de adoración, y yo estudié cine y artes finas y artes visuales. Em, entonces, ahí es un poco la formación. Siempre he tenido este lado creativo, estas cosas siempre me ha gustado mucho el arte. Y la parte musical como que se me dio nomás, ¿no? Como que estudié estas otras cosas creativas y la parte de la música siempre se me daba, siempre como que tomaba una guitarra y tenía la facilidad de escribir canciones, al principio no tan buenas, pero tenía la facilidad de escribirlas. Pero, pero sí, estudié relacionado con las artes, siempre me ha gustado esa búsqueda de la belleza, ¿no? Esa búsqueda de algo, yo creo que lo llevamos innato en nosotros, esa búsqueda de la belleza porque somos hechos a imagen de Dios, un Dios creativo, un Dios creador, un Dios que no hizo cosas solo funcionales, sino que hizo cosas funcionales, maravillosas y artísticas, ¿no? Y hermosas. Entonces, como que siempre ha estado esa búsqueda en mi corazón y ahora estos últimos años ha sido más enfocado hacia la parte musical. Órale, oye, qué interesante, especialmente el tema del arte, ¿no? Porque como tú lo dices, de alguna forma está en todos lados, desde la creación lo vemos, ¿no? Y luego gente, pero lo que se me hace muy interesante es cuando alguien lo abraza intencionalmente, ¿sí? No como accidentalmente, de que pues sí hay arte en mi vida o alrededor, sino que hay personas, como ahorita nos lo platican, que encuentran una fascinación como especial o específica en temas de arte. Hace rato lo mencionabas también, ¿no? Como por ejemplo con Taylor y varios invitados que hemos tenido que han sido personas que han abrazado la creatividad, pues no de una forma accidental, ¿no? Sino de una forma intencional, que se apasionan por esta herramienta que Dios nos regala, o este regalo más bien que Dios nos da. Y Eric, hablando especialmente, por ejemplo, en la expresión de la alabanza, cómo ha sido tu trayectoria? O sea, ¿toda la vida estuviste involucrado en ministerios de alabanza o cómo fue el inicio para ti? Sí, bueno, yo empecé bien joven en la iglesia haciendo como bandas de rock con amigos, ¿no? Así como cosas más, un poco más rockeras, evangelísticas. Y luego, bueno, siempre estuve ligado a la música, también como parte como de trabajo en un momento. Hacía como jingles para televisión y cosas así, Oh, wow. pero no te voy a decir que me llenaban esas canciones, pero sí en un momento lo hice también por un tema de trabajo.
Y en un momento, hace probablemente como 10 años, yo ya servía en la iglesia guiando los domingos, pero como parte, como uno más, ¿no? Del equipo. Y hace como 10 años yo sentí el llamado de Dios en mi vida de ser más intencional con el tema de la adoración, de empezar a escribir más. Hubo un tiempo que no escribí mucha música, antes de eso, un tiempo un poco más de búsqueda, yo digo, como más un silencio, de repente fue como decimos como a veces usamos la muletilla de un desierto, ¿no? Pero también fue un tiempo donde yo creo que aprendí cosas, donde nutrí mi corazón, donde me encontré con Dios de otra manera, de una manera especial, de una manera potente, sin una agenda alrededor de eso, ¿no? Sin algo que yo quería hacer para servirle, sino que fue así como un momento de, Señor, o sea, conozcámonos, hagamos algo. Y fue un momento que el Espíritu Santo empezó a hacer algo en mí bien potente. Me he sido cristiano toda la vida, mis papás son pastores, pero en ese momento, hace probablemente 12 años, sucedió algo bien impactante, donde el Espíritu Santo comienza a hacer algo potente y mucho más, a revelarse de una manera mucho más real en mi vida. Y después de este par de años, yo sentí el llamado de Dios de estar más enfocado en la adoración y también de empezar a escribir más canciones y de aportar en esa área. También la verdad que es como estas historias de Dios que son como el círculo completo, ¿no? Como que cuando la vemos en el momento a veces no tiene tanto sentido, pero cuando lo vemos nos echamos para atrás, lo entendemos más. O sea, como que dicen que la vida se vive hacia adelante, pero se comprende hacia atrás, ¿no? Mirando hacia... Entonces, por ejemplo, en ese mismo tiempo, que fue ya 2014, 15, 2015, yo había mandado una canción, le había compartido una canción a un amigo que se llama Isra Chaparro. Y Isra, él estaba haciendo un disco en ese momento y yo estaba recién empezando a escribir más y más adoración y realmente a sentir este llamado. Y le mando una de estas canciones y él se la muestra al pastor Marco Barrientos y a él le gustó mucho, pero yo como que no supe de esta interacción. Entonces el pastor Marco vino a hacer una noche de adoración bien grande acá en Chile y Isra me invitó o sea, era como un evento, Isra me invitó. Y yo dije, bueno, buenísimo, voy con mi esposa. Y yo dije, Señor, lo que tú me quieras hablar en esta noche, como que vengo dispuesto a eso. Yo sentía que Dios me quería decir algo, pero uno se imagina que a través de la prédica o a través de algún versículo o algo que diga, y al medio de la noche de adoración, están ahí tocando, ministrando, y de repente para, el pastor Marco hace así, va, le dice algo a Isra, y le estaba preguntando si estaba yo ahí. Y va y él empezó a profetizar sobre mi vida, sobre las canciones, sin conocernos, no nos conocíamos en persona, sobre lo que Dios iba a hacer eh, a través de esta canción, a través de la adoración en mí. Fue un momento bien potente, fue un momento bien donde Dios también confirmó algo que yo venía sintiendo de él, pero lo confirmó a través de otra persona. Y luego, o sea, miramos 10 años más tarde, donde no conectamos en un buen tiempo, siempre nos teníamos cariño, no conectamos en un buen tiempo y ahora, el año pasado, o sea, yo tuve la oportunidad junto con otros amigos de escribir la gran mayoría de las canciones de su disco nuevo y de ministrar con él esa noche y de grabar y de estar viajando con él. Entonces, a lo que voy es que como que Dios tiene estos propósitos de él, a veces no son inmediatos, em, pero ese sí fue esa temporada, antes de eso, y con esa como activación fue un comienzo de una temporada donde yo empecé a sentir el llamado de Dios, de escribir más adoración. También empecé a leer mucho y los salmos, por ejemplo, bueno, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero sobre todo en los salmos hay tantos mandatos de escribir cantos nuevos, de escribir canciones nuevas, de cantar alegres, de escribir canciones em, que cantemos con la iglesia, con nuestros hermanos. Entonces también empecé a sentir como ese peso de ese llamado
de escribir canciones. Y bueno, así fue más o menos que empecé y las primeras no eran tan buenas quizás, pero después, bueno, la creatividad, la música también es entregada por Dios, pero también es un músculo, ¿no? Entonces, mientras más lo trabajamos, mientras más somos responsables con este regalo que Dios nos da, también más fácil van fluyendo las canciones y mejores. Claro, oye, y ha sido muy interesante cómo en esta historia que nos cuentas, que está súper de película, cómo mencionas porque a lo mejor alguien pudiera imaginarse este como momento, brillante que de repente de la nada sucede, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Y se alinearon los planetas y todo funcionó. Pero mencionaste lapsos de tiempo y mencionaste procesos y creo que es bien, como tú lo dices, ¿no? Como que cuando estás en medio del lapso del tiempo o en medio del proceso, pues se siente eterno, ¿no? Es algo así como, híjole, ¿qué va a ser y qué va a pasar? Pero después como pasa el tiempo y Dios hizo algo y volteas hacia atrás, es como tan reconfortante ver cómo en medio de ese tiempo Dios obró y siendo que, no sé, igual y lo compartes, a mí me ha pasado, ¿no? De repente, ya cuando pasó el tiempo y Dios hizo algo, ya hasta se nos olvida lo largo o tedioso que fue cuando todavía no se veía lo que Dios estaba haciendo, ¿no? Como que el proceso ya no se siente tan pesado como cuando estás en medio, ¿no? Del tiempo de querer saber y tener la confirmación de Dios en algo en específico. Sí, sí, y yo creo que también, si bien los procesos y los tiempos de Dios son perfectos, en un momento nos cuesta entenderlo, quizás cuando queremos adelantar momentos, adelantar procesos, pero probablemente si yo hubiese tenido la oportunidad hace 10 años que estoy teniendo ahora, no digo que no lo hubiese utilizado bien, pero la, la madurez con la que afronto esta temporada es distinta y yo creo que Dios nos da diferentes cosas en diferentes temporadas cuando estamos listos para tenerlas, ¿no? Porque la verdad es que muchas veces queremos adelantar esos procesos, pero son procesos que hay que vivirlos y también em, yo lo que siempre, bueno, lo que pienso y lo que digo a veces es durante ese proceso, o sea, busca primero el reino de Dios y todo lo demás va a ser añadido. Entonces, tú sigues sirviendo en tu iglesia local. Yo en ese tiempo seguí sirviendo en mi iglesia local, seguí yendo viajes misioneros, seguí amando a mi esposa y a mis hijos, seguí siendo parte de mi comunidad y tratando de invertir tiempo de calidad en mis amigos, en personas, tanto que conocían a Jesús como que no. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas. En el proceso no nos tenemos que quedar esperando que todo se alinee, como tú dices, pero de una manera perfecta, sino ir y seguir sirviendo a Dios. O sea, Él en diferentes etapas te pone en diferentes lugares, diferentes plataformas. Este probablemente es el momento donde mis canciones han tenido la mayor cantidad de exposición últimamente y que la iglesia las está cantando. Y probablemente fue también el momento donde menos lo busqué, ¿no? O sea, menos, em, donde menos busqué eso. Se dio esta amistad con el pastor Marcos y se dio que hicimos este disco y que empezamos a escribir. Pero realmente yo digo, busqué el reino de Dios y estas otras cosas que él sabía que estaban en mi corazón fueron añadidas, ¿no? Entonces eso es... Y creo que es un ánimo importante lo que nos estás compartiendo para quizá líderes, compositores, productores, diseñadores que están viendo este episodio. Recordar de alguna manera ese versículo de buscar primeramente el reino y todo será añadido. Pudiera ser un versículo al que ya estamos familiarizados, pero lo que nos estás platicando es un testimonio vivo, encarnado de cómo realmente eso sucede y quizá, no sé, puede ser que alguien nos está viendo el día de hoy, este episodio, y dices, híjole, estoy en medio de, pero hey, qué gran ánimo este que nos compartes y qué especial, qué bendición, ¿sabes? A mí me encanta y, y y creo que pues obviamente por la naturaleza de director creativo, ser un sector creativo, hay muchos músicos y compositores y
es una bendición que Dios nos ha regalado la música, ¿no? Como para hacerla parte de todo lo que hacemos como iglesia. Desde el Antiguo Testamento, incluso estos escenarios en donde el pueblo iba a la guerra, pero también habían músicos que eran parte, ¿no? De lo que Dios estaba haciendo. Y quería preguntarte, en tu experiencia o en tu perspectiva, ¿cuál crees o has visto tú que sea el propósito que Dios está usando la música o que pudiéramos entender para nuestro tiempo? Ahorita, a diferencia de años atrás, no hay una facilidad para grabar, para tener acceso a plataformas y obviamente podemos encontrar un propósito detrás de ello, ¿no? Entonces, en tu perspectiva, ¿cuál sería el propósito que pudiéramos encontrar, eh, pues en esta misión de seguir componiendo música? Sí, sí, la verdad que, bueno, la adoración musical a mí es algo que me apasiona mucho, que me gusta mucho. Obviamente, como tú dices, no podemos eh, enfrascar la adoración completa en la música, ¿no? Porque abarca tanto más que eso, en las artes, en la justicia social. Hay tantas cosas que son adoración sin ser musical, pero en este tiempo de adoración musical, nosotros, bueno, yo he estado, lo que yo más quiero hacer a través de mis canciones es canciones que exalten a Dios, que sean canciones que sean muy angostas y profundas, ¿no? Canciones que no abarquen tanto de una superficie, pero que no van tan profundo, sino que estoy buscando hacer cosas enfocadas y profundas que lleven a la iglesia, al pueblo de Dios, a exaltar el nombre de Dios. Y cuando nosotros exaltamos el nombre de Dios, como que por añadidura vienen todas estas otras cosas, ¿no? El descanso, el gozo, em, que Dios nos conforta, pero en este momento de mi vida yo estoy buscando hacer canciones que sean menos de mí y más de Él, ¿no? Y estas canciones angostas y profundas, ejemplo de estas son canciones basadas en la cruz, basadas en Jesús, basadas en la gracia de Jesús, em, con los atributos de Jesús. O sea, hay muchos atributos. Cuando nos sentamos a veces a escribir canciones, a mí me gusta mucho hacer una lista y animar a las personas a hacer una lista con los atributos de Dios. Porque muchas veces tenemos, claro, hay algunos atributos que son fáciles, que tenemos los 5 comodines y terminamos escribiendo las canciones con esos 5 atributos de Dios, siendo que hay en la Biblia muchos, o sea, por lo menos 40. Hay una lista, entonces, por ejemplo, si tenemos una lista al lado al componer de 40 atributos de Dios, entonces cuando no sabemos qué poner en una canción, bueno, ahí hay algo importante que agregar a tu canción y que va a ser una canción de exaltación porque estás mencionando lo que es Él. Y una de las cosas también que ha estado quemando en nuestro corazón, digo nuestro porque yo este año he estado sirviendo mucho con el pastor Marco Barriento, y la verdad es que yo me siento privilegiado de estar en esta etapa de su ministerio, ¿no? Porque él está con una revelación muy linda de volver a la pureza de la adoración, de volver, de traer de vuelta lo que realmente era la adoración musical. Y lo que hemos estado enseñando ha sido 3 cosas específicas que son como dentro de los protocolos de adoración, las 3 cosas como qué es. Entonces, acción de gracia, que es nuestra respuesta a sus obras; alabanza, que es nuestra respuesta a sus atributos, que son estos que estábamos enumerando; y adoración, que la definición de adoración es nuestra respuesta a su mandato. Entonces, muchas veces yo creo que también tratamos de sobrecomplicar las cosas al tratar de reinventar algo que ya en la Biblia está. Entonces, por ejemplo, si yo no estoy hablando de no ser creativo, estoy hablando completamente de ser creativo, pero también tener estas guías. O sea, estas 3 cosas son clarísimas de lo que Dios está buscando, y mételas en tus canciones. O sea, sé intencional con esto. O sea, que sean canciones de acción de gracia, canciones de alabanza y canciones de adoración. O sea, si tú haces esto con los atributos de Dios y basado en la palabra, como que no hay forma que tus canciones no bendigan la vida de la iglesia o de personas, porque van a estar tan cargadas
de lo real, tan cargadas del Espíritu Santo y tan cargadas de la palabra de Dios, que no va a haber forma que no sean un impacto para la iglesia propia tuya y para la iglesia después a nivel latino, global, lo que sea, donde Dios quiera Sí. usarla. Así es. Y sí, definitivamente creo que es muy útil, sobre todo hablando de composición, ¿no? Como tener tan claro el propósito detrás de la música, las canciones, porque eh, creo que eso es lo que le da lo que hemos a veces dicho como les da este sentido de esencia, ¿no? Que no solamente son palabras lindas o que no solo son melodías atractivas, sino que tienen una esencia en el corazón de la canción que trasciende más allá de a los oídos, sino que llega al corazón. Realmente creo que es súper útil, sobre todo, no sé, si hay músicos viendo este episodio, considerar todo esto que en mi opinión, pues va detrás, ¿no? Va antes de el proceso de ya tener la pluma y el papel, o bueno, el iPad, no sé, este, pero sí, es considerar todo lo que hay detrás para que la canción realmente pueda tener un sustento grueso y poder aportar. Y por supuesto, como lo dices, yo lo creo y creo que lo hemos estado viendo, cómo Dios les está poniendo alas, ¿no? A canciones que viajan por todo el mundo y que son una bendición tremenda para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, que nos reenfoca, nos lleva a Dios y nos lleva a seguir experimentando quién Dios es, ¿no? Entonces, definitivamente creo que es un buen, nos acabas de dar una buena joya de sabiduría de cómo, no sé, cómo ponerle un poquito más de peso a las Sí, canciones, ¿no? sí, y a mí personalmente en la experiencia o en el proceso de escribir, em, yo pensaba en el versículo de oraré con el espíritu, pero también oraré con entendimiento. Y lo he tratado de traspasar al escribir canciones, que ha sido escribiré con el espíritu y también escribiré con el entendimiento. Entonces, lo que me gusta mucho hacer es tener ese momento de adoración con Dios antes de escribir, donde igual yo tengo un punto donde quiero llegar, ¿no? Yo he estado, no sé, leyendo el Salmo 100 y quiero, y es gratitud, y es entrar con acción de gracia. Ok, ese es el punto donde yo quiero llegar. Y obviamente si tenemos un lugar donde queremos llegar, el camino se hace mucho más fácil. Pero después pongo pongo a grabar mi teléfono, no sé, media hora, una hora, y tengo un momento con Dios donde no estoy pensando en eso, donde estoy fluyendo en pos del agradecimiento, en pos de la gratitud, pensando en esto, y luego lo dejo, termina ese momento con Dios y lo miro con una mentalidad de productor, por ejemplo, y escucho y digo, en ese momento, claro, hubo un coro ahí, o hubo algo que era un puente, o algo que empieza un verso. Entonces, yo creo que quedan dos de las mejores, quedan dos de las mejores partes de esto, ¿no? Porque escribes una parte que queda plasmada, esta parte que tú tuviste un encuentro real con Dios, y luego lo miras con esta parte del entendimiento, de realmente ser un artesano de la canción, ¿no? De forjar la canción como tal, como una persona que hace una artesanía, ¿no? De construir la canción, pero queda con estas dos partes, y yo creo que em, eso ha sido algo que yo he estado haciendo, pero antes de esto, parte todo lo que estamos hablando antes, ¿no? De tener claro qué es la acción de gracias, qué es la adoración, qué es la alabanza, em, o sea, el entender estas cosas y entender más de quién es Dios se va a reflejar en tus canciones y va a hacer que sean canciones con mucho más peso, más sustento, ¿no? Y hay canciones que te llegan, hay canciones que tú escribes y hay canciones que te llegan, yo siento, así como que llegan, que Dios te las entrega y hay otras que tú las trabajas, así como que son forzadas un poco, no en el mal sentido de forzadas, sino que tú las tienes que ir trabajando, y hay otras que no. Por ejemplo, en el mismo disco hubieron algunas que claro, leyendo salmos, em, sacando estos diamantes de los salmos, ya armamos una canción. Pero, por ejemplo, la canción Exaltado del disco del Pastor Marcos, esa canción, yo me levanté con esa melodía el último día de que escribiéramos, del último día del camp, que estábamos en la casa de Steven y Lluvia,
escribiendo y era el último día y ya teníamos como 30 canciones, la verdad, para el disco, pero queríamos tener esa última mañana. Y yo me desperté temprano, estábamos en Ciudad de México, me desperté como a las 6 de la mañana, yo creo que era como la altura, como que no me dejaba dormir bien, entonces desperté y tenía todo el coro en mi cabeza. Hijo de Dios, tú eres exaltado, recibe toda honra por siempre. Y lo tenía de esas que están ahí, o sea, como que no la trabajé nada. Y yo llegué ese día en la mañana, estábamos tomando café, y el pastor Marcos tiene algo lindo que él como que ministra antes de escribir las canciones. Entonces teníamos un tiempo, éramos como 5 o 6 personas, alguien en el piano, y él ministró durante, no sé, 1 hora y media. Em, de verdad, así que terminabas tan enfocado. Y en un momento llevamos como 1 hora y él dice, yo siento que Eric tiene una melodía, Dios le puso algo. Y yo así como, bueno, sí, sí, entonces agarré la guitarra y empecé a cantar esa canción y todos nos unimos a esa canción inmediatamente porque es muy fácil de cantar, pero era algo que Dios, esas son esas canciones que uno no las busca, no las trabaja, sino que Dios te las entrega. Y luego también seguimos adorando con eso y también yo vi a Lluvia y Steven que estaban como, después de un buen momento de adoración, estaban como aquí los dos así como hablando algo y dije, aquí algo viene. Entonces estábamos dándole una vuelta y de repente Lluvia sale con ¿Quién como tú, ángeles cantan santo, santo? Que después es como el bridge de la canción. Entonces esa canción yo creo que fue la canción más rápida de escribir porque fue una canción que Dios nos entregó y que no la trabajamos tanto. Entonces es, es interesante y ver cómo Dios a veces te entrega estas canciones. Sí, 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 qué increíble, qué increíble. Y creo que a veces, no sé si te ha tocado, no digo, ahorita lo decías más bien, a veces sentimos como solamente estamos buscando ese momento de inspiración divina y pensamos que si hay un esfuerzo o una planeación detrás, como que, no, entonces no viene de Dios y como que sentimos que tenemos que elegir una u otra, ¿no? Pero yo creo que lo que nos platicas es un proceso que deberíamos de abrazar como lo normal, de que va a haber momentos en el que Dios te regala algo así, tal cual fluido. Y hay momentos también de trabajar y pensaba, por ejemplo, ahorita mientras lo platicabas, digo, yo tratando era la ilustración que se me venía a la mente del Antiguo Testamento cuando Dios les mandaba el pan del cielo, ¿no? Fluía agua de la piedra, o sea, era como gratis, como que llegaba literal del cielo, pero cuando empiezan a entrar a la tierra prometida, pues ya no, pues ahora usted prepare su propio pan, ¿no? Y no es como que es una u otra, pero al final del día no están peleadas las dos, ¿no? Y creo que se me hace muy especial también esta práctica. Creo que sería muy sano lo que dices de tener ese tiempo antes, ¿no? Ese tiempo de ministrar, de estar con Dios previo a, porque pues sí, al final eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Que de donde parten todas las cosas, de un momento con Dios y qué increíble. Oye, Eric, y platícanos. ¿Cómo ha sido tu experiencia como compositor en estas colaboraciones, no? Porque creo que ese es un tema constante en los últimos episodios, porque como creativos, normalmente cuando hacemos algo, ¿no? Una canción, un diseño, un video, lo que sea, pues para uno, el que lo hizo, es como mi bebecito precioso, ¿verdad? Es mi idea, sí, mi tesoro, ¿no? Pero luego está esta dinámica de composición colaborativa en donde eres vulnerable y pones tu tesoro, tu idea a ser pues modificada o criticada. Oye, esto está bien, pero no está tan padre. Y obviamente requiere mucha vulnerabilidad, pero pues hay todo un propósito detrás de ello, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia en esta dinámica de composición colaborativa? Sí, o sea, la verdad que a mí me encanta coescribir, la verdad, me encanta escribir con otros. Yo creo que la base de eso es entrar con un espíritu de humildad, ¿no? Con un espíritu de que los demás también tienen algo que aportar, porque si no entras con ese espíritu, entonces escribe la canción tú, o sea, termínala tú y si vas a entrar
y vas a decir como, no, no toquen nada de esto, está perfecto, está increíble mi canción, no lo toquen, mi idea. Entonces, ¿cuál es el punto de coescribir? O sea, el coescribir es nutrirse de la gracia que tienen otros, ¿no? De lo que Dios ha puesto en ellos. Y muchas veces nosotros cuando empezamos a componer una canción, a escribir una canción y tenemos una idea que queremos compartir con otros, estamos cercanos a la idea. Entonces cuando viene alguien que no está tan apegado emocionalmente a tu idea, dice como, oye, y si hacemos esto, quizás puede quedar mucho más lindo. Y muchas veces si entramos con un corazón humilde, resulta que sí, quedaba más lindo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las cosas más importantes, entrar con un espíritu de humildad, de no creer que yo sé todo, de no creer que yo soy el único en el que Dios ha puesto algo para escribir y entrar también con esto de que somos hermanos, de que hay cariño, de que hay amor. Yo en general... Yo creo que el Espíritu Santo sí te da ideas en el momento, pero yo también creo que el Espíritu Santo también te da ideas 2 semanas antes y también te da ideas una semana antes y tú también puedes llegar a No es trampa llegar con 20 o 30 ideas que Dios te ha dado. O sea, yo en general cuando voy a escribir con alguien, yo llego con muchas ideas y llego con muchos versículos y pequeños coros y obviamente no canciones terminadas, pero llego preparado también porque, claro, llegamos ahí y hay veces que, como te explicaba, exaltado, Dios te la entrega y no hay nada que hacerle y era algo en el momento. Pero también habían otros momentos que nos sentábamos y decíamos como ya después de un momento de administración, ok, ¿qué escribimos? Y es como que todos se miran así como, bueno, no sé, a ver, puede ser esto. Entonces, yo creo que el proceso se hace mucho menos incómodo cuando queda ese silencio, tú decir, bueno, yo traigo como 20 puntos de comienzo de canciones, veamos alguno de estos. Y muchas veces nace uno, oh, wow, qué lindo eso, y no queda como tú lo traías completamente, pero sí el proceso se hace mucho más amigable, más feliz, más como que no es tan de tortura, así como, ¿qué escribimos? ¿Qué escribimos? No, sino que hay muchas ideas. Entonces, a mí me ha tocado coescribir con muchas personas que yo encuentro que son más talentosos que yo, y a todos esos yo trato de como agarrarles alguna cosa que ellos están haciendo. Yo em, mirar y decir, ah, mira, ellos hacen esto así, voy a utilizar eso y lo voy a meter en mi banco de herramientas como compositor. O sea, me ha tocado escribir, bueno, en el disco El Pastor Marcos escribimos con él, con el Pastor Marcos, con Steven y Lluvia, que son unos capos para escribir, con Manu Burgos de Chile, que es un amigo que escribe muy bien, Dani Barrientos, Tony Romero, Paul Pineda, Ivonne Muñoz. Escribimos con un grupo muy diverso, ¿no? Entonces, todos traían algo. Y también he podido escribir también con Jonathan Helser de Bethel y Josh Baldwin de Bethel. Entonces, yo creo que esa misma humildad uno tiene que mirarle y decir como, ok, ¿por qué? ¿Cuál es la gracia que Dios le ha dado a ellos? ¿Y qué puedo sacar de esta reunión? Aparte de escribir una linda canción de adoración, o sea, ¿qué están haciendo a ellos que les está funcionando? Entonces después yo como que voy y tengo todas mis formas y también estoy tratando de hacer hartos talleres de composición donde le enseño a otros un poco de lo que yo he ido aprendiendo, pero no es porque yo me sepa todo, sino que es porque cuando yo me rodeo de gente que es mayor a uno en eso, o que tiene más tiempo, o que Dios ha puesto algo especial, entonces también, o sea, llévate cosas de esos songwriting, de esa junta de songwriting, llévate algo, o sea, Sí, claro, 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 definitivamente. Creo que va en el mismo paquete, como dices, de humildad, ¿no? Es este corazón enseñable que es activo en aprender de otros, y no nada más como somos socios, colaboradores, sino, hey, te puedo aprender algo y creo que va en ese mismo paquete. Oye, Eric, y está muy interesante, ahorita mientras platicabas esto, eh, a lo mejor esto es algo muy de perspectiva, ¿no? Pero en tu perspectiva, hablando de composición, ¿crees que haya algún aspecto diferente
hablando de la generación actual, a lo mejor a años anteriores, como que a la hora de componer alguna letra, que digas, nos hemos dado cuenta que cierto aspecto es un buen criterio a considerar para conectar mejor con nuevas generaciones? ¿O crees que ha seguido siendo igual a años anteriores? No, es una buena reflexión que hacer. Yo creo que la generación actual quiere un encuentro genuino con Dios, ¿no? Porque quiere cosas genuinas, quiere cosas que sean reales. Se vio como inmerso en un mundo que era todo tan digital y tan como que estabas rodeado de gente, pero no estabas rodeado de gente. Estabas rodeado de amistades, pero no estabas rodeado de amistades. O sea, era un mundo donde al parecer estábamos todos conectados, pero en realidad no había esa conexión real, ¿no? Entonces yo creo que de ahí un poco, bueno, de ahí nace un hambre de algo auténtico, de algo real. En otro momento yo creo que sentía la iglesia que tenía que entretener a las personas, a los jóvenes. Era como incluso en actividades y en música, era como, no, pero es que esto es demasiado pesado, demasiado heavy. Hagamos algo que sea un poco más digerible, más feliz, más... pero en esta generación yo creo que es una generación que busca algo real, algo tangible, un encuentro real con Dios y un encuentro real en general. O sea, están hambrientos de un encuentro con personas, un encuentro, y eso se traduce también a su encuentro con Dios, que hay un hambre por algo genuino. Entonces yo creo que hay una búsqueda en esta generación de encontrarse con el Espíritu Santo, de encontrarse con Dios, pero de una manera real. Pero también he visto un poco, yo he tratado de animar a gente un poco más joven que está escribiendo, que son de esta generación un poco más joven que uno, en que esta búsqueda no se convierta en que yo haga solo canciones de mí, ¿no? De mi experiencia. Porque también he notado eso un poco en algunos ministerios un poco más jóvenes. Es como harto de mí, harto de lo que el Señor ha hecho conmigo, de lo que el Señor está haciendo, pero se basa mucho en mi experiencia, ¿no? Que pasa a ser casi una cosa un poco más devocional, la canción que de exaltación en sí. Entonces yo creo que también hay un lugar para todo, ¿no? Pero eh, hay que tener esta perspectiva, hay que tenerlo ahí. Pero yo creo que esta generación busca algo real y, y yo siento que lo real, o sea, ¿qué más real que eso, que la exaltación, que entender la verdadera adoración, la verdadera alabanza, la verdadera gratitud? O sea, el mismo entrar con acción de gracia, o sea, la gratitud no puede convivir en el cerebro con la ansiedad. ¿Y cuál es el problema mayor de esta generación? La ansiedad, probablemente, la depresión, la ansiedad, estas cosas mentales que son reales, que son luchas reales. Pero cuando tú le entregas esto, le dices, bueno, oye, la Biblia dice, entra con acción de gracia. No es solo, o sea, tiene beneficios asociados también, ¿no? Para esta generación, bueno, para todos, pero yo siento que es una generación que está buscando algo real y que es em, como que Dios ha puesto esto en nosotros, esta obligación en nosotros de entregarles un encuentro real con Dios o de guiarlos hacia un encuentro real con Dios. Y nuestras canciones, muchas veces, queramos o no, forman la teología de un lugar, ¿no? O sea, incluso hasta más que una prédica. Entonces, porque la gente cuando se va de la iglesia el domingo, se va cantando la última canción en general. En el auto van tarareando esa canción, buscas en Spotify, hoy no había escuchado la canción que cantaron los hermanos al final. Em, entonces, este encuentro real con Dios ocurre también en gran parte por lo que están escuchando y por lo que estamos escribiendo. Entonces, tenemos esa responsabilidad de entregarle canciones a esta generación joven que los lleve a encontrarse profundamente con Dios. Sí, totalmente. Oye, qué impactante esta frase que dijiste, ¿no? Que lo que cantamos aún propicia la teología de un lugar, ¿no? Entonces,
qué importante considerando lo que decíamos hace un momento, que podemos a veces excedernos un poco de cantar de mí, ¿verdad? De mi corazón, de mi necesidad, de mi prueba, de mi angustia, y que tiene su lugar y que es parte de, pero también pudiéramos, sin darnos cuenta, propiciar una cultura o una, vamos a decir, teología de un lugar centrada en mí, ¿verdad? En lugar de tener este enfoque, como vemos en Apocalipsis, de estas criaturas que sus ojos están puestos en el que está en el trono y cantan santo, ¿no? Cantan acerca de quién Él es. Entonces sí, no es satanizando, ¿verdad? El poder también No, expresar el corazón ni nada. no, y somos humanos, o sea, es parte de nuestra experiencia humanos también este camino, y Dios nos encuentra en el camino, ¿no? O sea, el padre sale al camino del hijo pródigo y lo va a buscar y le pone un anillo, y Dios, o sea, él está con nosotros en este camino. Entonces, parte también del cristianismo, nuestra humanidad, o sea, lo que nos hace humanos, pero no puede ser no puede ser el 80% de lo que estamos cantando, ¿no? No puede ser el 50% de lo que estamos cantando. O sea, tiene que tener un lugar pequeño, pero mientras menos me enfoco en él, en mí, más me voy a enfocar en él. Y mientras más me enfoco en él, o sea, la experiencia de adoración va a ser mucho mayor, y la exaltación que yo le voy a dar a él y lo que yo voy a recibir también va a ser mayor. O sea, al entregarle a él todo y declarar estas verdades de él, yo creo que tiene mucho más poder para mi vida que decir como, hoy voy por el camino y voy mal, pero igual tú me ayudas, gracias, que tiene una partecita, pero la ecuación tiene que ser mucho mayor hacia la parte de exaltar a Dios, de decir sus atributos, de decir sus verdades, de decir las cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Sí, de hecho leí en un libro, ahorita que mencionabas la parábola del hijo pródigo, pues todos la conocemos así, ¿no? Y decía este autor, decía, ¿por qué la llamamos la parábola del hijo pródigo y no la parábola del padre amoroso? Como que estamos tan centrados en nosotros mismos que se nos olvida que el punto de la parábola es el amor tan grande que hay del padre hacia su hijo que se extravió y el otro hijo, etcétera, ¿no? Pero sí definitivamente tiene que ver con un tema de dirección y de enfoque, y por supuesto que todo tiene su lugar. O sea, ojo, aquí nadie está hablando de una u otra, pero sí creo que hay una bendición adjunta, como lo decías, al hacerlo grande a Él y hacernos pequeños nosotros, como decía Juan el Bautista, ¿no? Menguar nosotros para que Él crezca, porque al final de Él viene la fuente de esperanza, de paz, de todo lo que puede necesitar el corazón, ¿no? Sí, Eric, pues ya estamos encaminándonos al final del episodio, pero pues hablando de equipos, generaciones, ministerios y todo esto, ¿hay algún ánimo que nazca de tu corazón hacia los líderes de esta próxima generación, hacia los compositores, músicos, predicadores de esta nueva generación que nos quieras compartir antes de cerrar este tiempo? Sí, yo creo que como decía antes, o sea, busquemos primero el reino de Dios, busquemos las cosas de Él y todo lo demás va a venir por añadidura. Yo creo que eso es lo primero. También siempre estemos mirando lo que hay en nuestro corazón, siempre estemos mirando nuestras intenciones, ¿no? De por qué estamos haciendo las cosas, realineándonos. Es fácil entrar en modo automático y a veces empezar a hacer cosas porque las hacemos porque era así y y creo que es bueno a veces realinearnos, mirar por qué estamos haciendo las cosas. Y lo otro, yo siento, y esta es más de ánimo, esas dos fueron como más no fueron tan de ánimo, pero lo último es que yo siento que Dios está entregando canciones a Latinoamérica para bendecir el mundo. En otro momento fue que eran canciones de Estados Unidos y las traducíamos todas y bendijo a muchas personas, ¿no? Nos bendijo a todos, pero yo creo que en este momento Dios quiere hacer algo acá que nace desde Latinoamérica, que impacta al mundo. Y si tú crees o si tú sientes que Dios está poniendo algo importante en tu corazón, si tú tienes melodías, canciones, si Dios está poniendo algo en ti, entonces sé responsable y úsalo. O sea, si podemos apartar un tiempo para jugar un partido de fútbol
de martes de 8 a 10, ¿por qué no lo puedes hacer para escribir canciones? O sea, si tú sientes que Dios está poniendo esto en tu corazón y Dios te ha dado esta misión de escribir canciones para la iglesia, entonces tómatelo en serio también y verás que Dios también responde a esto, ¿no? Que Él empezará, escribe para ti, escribe para tu comunidad local. No tienes por qué pensar, voy a escribir y quiero que esta canción... No, escribe para tu comunidad local, que bendiga a tu iglesia y Dios va a bendecir eso, Dios va a tomar eso y también algo que bendice a tu casa local va a bendecir a las casas alrededor y esas van a bendecir a ciudades y países. Pero yo siento muy fuertemente que Dios está desatando este espíritu de creatividad y de canciones y que le está entregando canciones a la iglesia latina y yo estoy orando por eso, que no sean unos pocos que están escribiendo, sino que sean muchos lugares. Imagínate que todos los lugares, todas las iglesias estuvieran con estos cantos nuevos, escribiendo lo que nos dicen los salmos y que estas iglesias estuvieran llenas de canciones nuevas. O sea, sería increíble. Y yo lo estoy viendo más y más y te animo a ti, como líder de alabanza, como compositor, como parte de un equipo de alabanza, incluso si no crees que puedes escribir. O sea, cualquiera puede escribir, es un músculo que uno tiene que trabajar. Y si tú quieres esto y si tú crees que Dios lo está poniendo, bueno, dile, Dios, aquí estoy disponible para escribir tus verdades y entregársela a mi comunidad local. Así que yo los bendigo a todos, la comunidad creativa que está aquí. Sigan adelante, sigan perseverando. La verdad es que la creatividad y los equipos creativos son tan importantes para la iglesia, son tan importantes para el cuerpo de Cristo. Y si tú como creativo te has sentido no valorado quizás en algún momento, yo quiero decirte que tu labor es tremendamente importante, siendo músico, diseñador, cineasta, cualquier que escribes libros, que escribes cosas para niños, que haces dibujos, ilustraciones que bendicen a otros. Sigue adelante. Que no sea, o sea, si no te has sentido lo suficientemente valorado, bueno, yo quiero decirte que personalmente yo valoro mucho tu trabajo, valoro mucho a los creativos de las iglesias y creo que son una parte esencial del cuerpo de Cristo y bueno, los bendigo a todos. Así es, no hombre, gracias Eric, gracias por esa palabra de ánimo y pues amigo, gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que nos estuviste compartiendo, son herramientas súper valiosas lo que nos estuviste compartiendo en tu experiencia y pues gracias por abrir tu tesoro aquí con nosotros y de verdad que ha sido una plática muy, muy enriquecedora y seguro de mucha, mucha bendición para todos los que van a estar aquí viendo este episodio tan interesante. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación, de verdad. Soy fan del programa, lo veo. Es muy lindo ver a otros creativos y ver sus perspectivas, ver las cosas que Dios está haciendo con ellos. Así que muchas gracias por la invitación y estamos para servir en lo que necesiten. Muchas gracias, Eric. Pues amigos, esto fue de creativo a creativo con Eric Phillips. Somos director creativo, oramos unidos, crecemos juntos.